Esta tarde te damos por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Oramos, mi Dios, para que podamos compartir tu palabra, para que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, para que podamos atesorarla, para que podamos ponerla por obra. Nos unimos en oración por el mundo entero, Señor, por la crisis mundial que está sucediendo, Padre. Todo esto a raíz de alejarnos de Dios, de no aceptar que estamos en pecado y de no arrepentirnos. Oro para que la gente se convierta a Dios, para que la gente acepte a Cristo, para que reprendas al diablo, para que ates sus mentiras, Señor, para que pares la pandemia, la enfermedad. Oramos, Señor, para que las personas no caigan en contagio, las que están contagiadas puedan ser recuperadas, Señor, para que nada falte en la mesa de ninguna persona, Señor, que siempre haya sustento, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos contentos de estar nuevamente en este lugar para compartir la palabra de Dios. Sabemos que cada día, ¿verdad?, tenemos un reto nuevo para poder estar gozándonos, para poder estar transmitiendo la palabra. Y lo estoy haciendo un poquito temprano hoy porque hay algunas actividades aquí en la iglesia y pues tenemos que dar tiempo para eso, las reuniones de los jóvenes, las damas. Y gloria a Dios por ello, ¿verdad?, porque estamos haciendo un esfuerzo para reunirnos, alabar al Señor, avanzar, y sabemos que no es fácil. Perdón. Sabemos que hay que esforzarnos, estamos en una guerra cada día. El Señor reprenda al diablo. Él lo que quiere es que tú dejes de alabar, Él lo que quiere es que tú dejes de glorificar. Lo que Él quiere es que tú pares, ¿verdad?, de adorar al Señor, de servir al Señor. Pero en esta hora vamos a la palabra, y si tienes su Biblia en Isaías 53, vamos a estar leyendo. Le puse como tema a este mensaje el sufrimiento de Cristo. Dice la palabra: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Número 1, Jesús sufre porque la gente no cree en Él, porque la gente sigue enfocados en el pecado, en la maldad, en todo, en el deporte, en el trabajo, en los hobbies, en la religión, porque religión no es igual a Jesús. Pero la gente no cree, la gente se escuda en todas las demás cosas, pero no quiere cambiar su vida, no quiere rendir su vida a Jesucristo. Dice la palabra: ¿quién ha creído? Mucha gente no cree al mensaje que Jesucristo vino a dar. Dice la palabra de Dios que Él vino y dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y eso hace 2020 años que sucedió. Y la gente, de todas maneras, pareciera que Dios no habla, parece que Dios no está mandando mensaje. Me recuerdo en el tiempo de Samuel, dice la palabra de Dios que escaseaba la palabra de Dios en aquel tiempo. Elí, el sacerdote que estaba responsable de predicar la palabra, de hacer cumplir la ley, no se había ocupado del ministerio. Sus hijos estaban en pecado y él no los reprendía. Algo que me duele mucho en el corazón. Vemos esa situación y es muy parecida a lo que está pasando hoy en día. No en el mundo, por favor entiéndame, en la iglesia. En la iglesia la gente ha olvidado el camino recto. En la iglesia son muchos los que están abandonando el camino de Jesús, y eso a Jesús le provoca su sufrimiento. La palabra es clara y dice que en los posteriores días muchos apostatarán de su fe, muchos lo dejarán. Pero Él sigue predicando, y si tú crees puedes ser salvo. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice la palabra que el que no cree ya es condenado. Entonces Isaías nos habla de quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y luego nos explica: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Me conmuevo, ¿verdad?, al leer este pasaje, porque Jesús, desde que nació, empezó a padecer persecución. Dice la palabra que Herodes, cuando los reyes magos pasaron por ahí para explicarle que iban a adorar al rey de los judíos, se puso celoso y les dijo que le dijeran dónde es que iban a adorar, y ellos le dijeron, ¿verdad?, que iban siguiendo la estrella de David. Entonces esta persona les dice: cuando encuentren al rey de los judíos me dicen para adorarle. Y ellos se fueron por otro lado, instruidos por Dios, regresaron por otro lado.
y no le dijeron nada a Herodes. Herodes se enojó y mandó matar a todos los niños menores de 2 años porque no sabía quién era Jesús. Y hubo gran lloro, hubo gran lamento en ese tiempo porque muchos niños murieron nada más por la maldad de un rey. Desde ahí Jesús también sufrió al ver que muchos inocentes perdían la vida. Un ángel le aconseja al padre de Jesús terrenal, que era José, el responsable de cuidar de él, aunque sabemos que Jesús es hijo de Dios por milagro del Espíritu Santo. Le instruye que se vaya a Egipto porque procuraban la muerte del niño, y en obediencia él se mueve y él salva la vida de Jesús. Y vemos que Jesús desde pequeño no tuvo paz porque Satanás quería destruirle, porque Satanás quería truncar el plan de Dios de redención para salvarnos. Y yo quiero, hermano, hablar de algo muy importante. El ser cristiano no es fácil, el ser cristiano es una tarea muy seria. La palabra del Señor nos dice que tendremos aflicción en el mundo por causa de Jesús, pero que confiemos que Él ya ha vencido al mundo, y ciertamente, gloria a Dios, Él lo venció. Quiero con esto decir que nosotros a veces tenemos padecimiento, a veces nos persigue, la gente nos critica, se burlan de nosotros porque somos cristianos, porque somos diferentes, y quiero aclararle que se va a poner más difícil en estos últimos tiempos. La gente va a querer sacar a Dios de todos lados, están en contra de Dios, de su ungido. El Salmo número 2 nos lo explica, y como leí ahorita al principio, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La gente no cree ya en el Señor. Hay una corriente satánica muy fuerte, se está manifestando el hijo de perdición, como lo dice la palabra, que es necesario que se manifieste el hijo de perdición, y por eso vemos una perdición terrible, ¿verdad? Más grande que la que había en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el pecado que subió a la presencia de Dios, y hoy en día nos duele ver cómo está el mundo, la maldad terrible. Antes de venirme a la iglesia estaba viendo las noticias y le preguntaban a la gente que si sentían tristes o deprimidos por lo que estaba pasando, y toda la gente, la mayoría de la gente que contestó dijo que sí, que estaban en tristeza, que no aguantaban el encierro, que no tenían vida social, que habían perdido su trabajo de muchos años. Y déjame decirte que esos son los tiempos que están cambiando para presionarte a ti, para perseguirte a ti, para dañarte a ti. Pero la palabra nos dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. Ese Dios todopoderoso no nos deja solos. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está a nuestro lado, aleluya, para sustentarnos. Él está a nuestro lado para animarnos. Él está a nuestro lado para darnos bendición. Él está ahí, aleluya, para que tú y yo creamos en el Dios todopoderoso, para que tú y yo no claudiquemos, para que tú y yo sigamos adelante. Él padeció, Él sufrió, y Él sabe lo que tú estás pasando. Dice la palabra del Señor que nadie crea nuestro anuncio. Y dice la palabra también en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano, que Dios nos ayude, que no tengamos en poco el sacrificio de nuestro Rey, que no tengamos en poco lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dio su vida por ti, dio su vida por mí, y no es hora de rendirnos, es hora de avanzar. Nos van a atacar, nos van a criticar, nos van a murmurar. Estamos en una guerra constante, pero recuérdate que Jesús ya nos dio la victoria. Somos más que vencedores. Recuerda que el Señor pelea por nosotros. Y dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Yo me fortalezco cada día que me siento bajo ataque, bajo críticas, bajo luchas espirituales. Me tengo que agarrar de la mano de Dios. Tú te tienes que agarrar de la mano de Dios, porque sin Él no podemos nosotros. Pero que va a haber pruebas, va a haber pruebas, que va a haber luchas, va a haber luchas, que va a haber ataques, va a haber ataques. Por eso tenemos que ser como el Señor, experimentado en quebranto, un hombre de Dios, un hombre que estuvo firme hasta la muerte, que no se hizo a un lado, que tuvo valor. Nosotros también tenemos que tener ese valor que da Dios, aleluya, para poder seguir adelante. Jesucristo sufrió, hermano, en su niñez, cuando vio que la gente pues no venía a la iglesia para aprender. Una vez se les perdió a sus papás, y después de 2 días se dieron cuenta, se regresaron a Jerusalén, al templo, y lo encontraron a él hablando con los maestros de la ley. Lo encontraron ahí dando cátedras de la obra de nuestro Padre Celestial. Es muy importante, dice la palabra: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Tú y yo tenemos que tener, hermanos, hoy en día conocimiento de la palabra. Haz tiempo cada día
para probar la palabra de Dios, para alimentarte de esa palabra que nos sustenta y que nos va a ayudar a crecer, que nos va a ayudar a afirmarnos, que nos va a ayudar a conocer la misericordia y la grandeza de Dios. Jesucristo, hermanos, también sufrió y padeció ya cuando comenzó su ministerio. Fue el tiempo más duro de sufrimiento, porque a los 30 años fue bautizado y fue a ser tentado por el enemigo al desierto, bajó lleno del poder de Dios y empezó a predicar la obra, la palabra, y a hacer la obra de Dios. Y vemos que la gente lo seguía porque les daba alimento, la gente lo seguía porque lo sanaba, pero esa misma gente que le dio aplausos y gloria en la entrada triunfal a Jerusalén, un domingo, el miércoles estaban gritando crucifícale, crucifícale, y Jesús, lleno de amor y misericordia, aunque era humano igual que tú y que yo, había sido traicionado por uno de sus discípulos, había sido dejado solo por todos sus discípulos. Él había enfrentado la burla, el escarnio, los golpes, las risas, lo habían mofado, lo habían humillado, y al último, al final, después de clavar una corona de espinas en su cabeza, lo crucificaron. Y él, como hombre, como humano, no abrió su boca, aleluya. Él padeció para que tú y yo podamos ser libres, para que tú y yo podamos tener victoria. Por eso no entiendo a la gente que se aleja, a la gente que se rinde. No te rindas, hermano, porque eso hace sufrir al Señor. Ciertamente tú te vas a perder, pero en su corazón Él le va a doler que hayas preferido las tinieblas que la luz. Hermano, valoremos lo que Cristo ha hecho, valoremos que Él está con nosotros. Él es el Dios todopoderoso. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces el sufrimiento del Señor sigue haciéndose grande cuando mira que en este tiempo los bares están llenos, los lugares de fiestas están llenos, pero las iglesias vacías. Eso, hermano, conmueve mi corazón, pero yo entiendo que Dios mira el corazón suyo y el mío. Si a veces el templo tiene que estar cerrado, la iglesia somos usted y yo, pero nunca debemos de estar apagados, no debemos de hacer sufrir al Señor, sino más bien debemos de agradarle, debemos de hacer que su corazón esté alegre y contento cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando nosotros valoramos lo que Él hace, lo que Él nos da, lo que Él es, aleluya, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Entonces, mi hermano, dice la palabra que Él fue un hombre de dolores, hermano. Tú como cristiano, yo como cristiano, vamos a padecer quebranto, vamos a padecer dolores. Hay que resistir, hay que saber cómo pasar por medio de eso. Dios está con nosotros, no estamos solos. Si a veces te critican, si a veces se burlan, si a veces el diablo te ataca, el Señor lo reprenda. Tú y yo somos más que vencedores. Tenemos que ser ejercitados en la práctica de orar, en la práctica de predicar la palabra, en la práctica de vivir en la fe. Tenemos que tener nosotros, hermano, esa confianza de que Dios no nos deja solos. Sabe que el ataque del enemigo se va a hacer más fuerte en estos días sobre su iglesia de Jesús, pero la palabra nos dice que Él le dijo al apóstol: tú eres Pedro y sobre ti voy a poner una autoridad, te doy las llaves para que las puertas del infierno, del Hades, no prevalezcan con la iglesia. Todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Tenemos poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay que ejercitarlo, hay que creerlo, hay que reprender al enemigo. No hay que nosotros ser sensibles y frágiles ante el ataque. Tenemos que resistir, dice la palabra de Dios, estar firmes y resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Hermano, en el nombre de Jesús, fortalezcas, en el nombre de Jesús, llénese de fuerza, llénese de fe, porque el Señor está a las puertas. Cristo viene pronto, pero no hagamos sufrir al Maestro. Dice la palabra que Él fue experimentado en quebranto. Dice que escondimos de Él el rostro y fue menospreciado y no le estimamos. Él llevó nuestras enfermedades, bendito sea Dios, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga somos nosotros curados, aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. A Dios, ayúdanos.
Hermano, cuando tú y yo somos rebeldes, el Señor Jesús sigue siendo herido, el Señor Jesús sigue sufriendo, porque nosotros a veces, en vez de ser sumisos, de ser humildes para recibir su palabra y obedecerla y ponerla por obra, somos rebeldes. Todavía estamos buscando la carne, buscando lo que nos gusta, lo que queremos. Este tiempo se está acabando, el mundo se está acabando, el sistema se está acabando, Cristo viene pronto y es tiempo de cambiar, de reaccionar, de meternos del avivamiento del Señor y no hacerlo sufrir con nuestra rebeldía, no hacerlo sufrir con nuestra iniquidad. Hermano, yo le invito a que seamos nosotros puros delante del Señor. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo Jehová lo quiso quebrantar, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, que Él es el que nos perdona, que Él es el que nos tiene paciencia, que Él es el que nos sustenta aún en la rebeldía, aún en la apatía, aún cuando no. Ese es tiempo de que la iglesia estuviera metida en oración, clamando al Señor, intercediendo. Pero estamos todavía, hermanos, no sé, dormidos. Yo le invito a que valoremos lo que Cristo hizo, a que le pongamos a Él en primer lugar, a que le demos la gloria, la honra y la alabanza. Él es el Rey, Él es el Señor, y sin Él no podemos hacer nada. Así que, mi hermano, Jesús sufre cuando la gente lo rechaza. Jesús sufre cuando su iglesia está apática. Jesús sufre cuando nosotros no ponemos atención a sus mandamientos y no los guardamos. Entonces Él nos va a justificar, pero por su misericordia. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Mi corazón se conmueve, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor, a pesar de que hemos sido malos, a que hemos sido infieles con Él, Él todavía tiene misericordia. Él todavía está con sus brazos abiertos para recibirnos, para amarnos, para perdonarnos. Vamos a entregarnos a Él, vamos a rendirnos a Él, vamos a pedirle: Señor, aviva nuestras vidas, aviva nuestro ministerio, aviva, Señor, nuestro corazón, hermano. Yo sí quiero ver la mano de Dios, yo quiero que Él se manifieste sobre su iglesia, sobre nosotros, pero hay que ser humildes, hay que buscarlo de corazón. ¿A poco no está usted cansado de que sea nomás una rutina? Dios es Dios, Dios es grande, pero queremos ver su poder, queremos ver su mover en nuestra vida, en los servicios. Yo me siento a veces como que estamos escasos, ¿verdad?, del mover de Dios, como en el tiempo de Samuel y Elí, ¿verdad?, que dice la palabra que escaseaba su palabra. Yo lo que pienso que escasea ahora es su presencia. Su presencia no es porque Él no se quiera manifestar, es porque nosotros no nos hemos metido, no nos hemos sujetado, no nos hemos humillado como Él quiere, hermano. Es tiempo de ser honestos con Dios, es tiempo de humillarnos para que Él se mueva, para que tiempos de refrigerio vengan sobre nuestra vida, para que Él pueda ver en nosotros un pueblo fiel. Discúlpeme, hermano, pero yo estoy sensible a la palabra. Porque ver el sufrimiento de Jesús, hermano, es algo hermoso, porque Él lo hizo por ti, lo hizo por mí, pero no es para que Él sufra más, es para que tú y yo estemos firmes, es para que tú y yo avancemos. Sí, vamos a padecer, vamos a tener aflicción, vamos a tener lucha, vamos a tener guerra, pero para eso Dios está con nosotros. No vamos solos, Él nos envía, pero Él va con nosotros, aleluya. Y si hay oposición, dice que tenemos el poder de Dios de nuestro lado. Entonces, hermano, la gente no cree. Pero hay que orar, hay que interceder, porque sabemos que los tiempos difíciles han llegado. Sabemos que los tiempos de la apostasía ha llegado. Sabemos que muchos van a abandonar al Señor, pero tú y yo no. Nosotros vamos a afirmarnos, vamos a pedirle al Señor que nos siga dando consuelo, que nos siga dando su fortaleza, que nos siga dando su protección. Y por eso, hermano, yo quise recordarle que Jesús sufrió y padeció para que usted y yo seamos bendecidos, para que usted y yo seamos sanos, para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo seamos libres. Y por eso tenemos nosotros que vivir una vida para Él, una vida que le agrade, una vida que honre su nombre. Pero eso no es nomás de labios, hermano, hay que hacerlo, hay que animarnos y hay que orar más, hay que leer la palabra más,
Y en la iglesia hay que buscar la manera, la forma de hacer las cosas diferentes, que Dios nos use, que Dios nos dé visión, que nos dé unción, que nos dé provisión para la misión, porque viene un avivamiento muy grande, hermano. Y yo invito a la iglesia, lo invito a usted, a que busquemos el rostro de Dios con todo nuestro corazón para que eso suceda. Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas y tenemos que prepararnos, tenemos que nosotros disponer nuestra vida, nuestro corazón, hermano. Entonces, gracias a Dios por cada uno de ustedes que sigue luchando, que no se da por vencido, que está firme, porque van a venir tiempos, hermanos, en que ya no van a creer en Dios las personas. Jesús por eso preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Yo espero que sí, que tú y yo nunca dejemos de creer, que tú y yo nunca nos demos por rendidos. Hermano, hay veces que las pruebas son muchas, hay veces que la carga es grande, pero siempre, no a veces, siempre, Dios es más grande y poderoso que todas ellas. Entonces confiemos en Él, pongamos nuestra vida en Él, tengamos nosotros la disposición de depender de Dios. Entonces vamos a orar en esta hora. Yo creo que lo que se tenía que decir se dijo, y el Espíritu Santo ahora va a orar con cada uno. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, Señor, que me recuerda, Padre Santo, el sacrificio que tú hiciste por nosotros, y que yo con todo mi corazón agradezco, Señor, y te pido fuerzas, te pido sabiduría, entendimiento, Señor, para seguir adelante. Al igual que mis hermanos, pedimos que tú nos des gracia, sabiduría de tu Espíritu Santo para no parar, para no darnos por vencidos. Oramos, Señor, por la necesidad del mundo, que se conviertan a ti, Padre. Oramos por las familias, oramos por las ciudades, oramos, Señor, para que tú reprendas al diablo, lo ates. Levanta su poder en la iglesia, levanta a tus hijos. Padre, cualquiera que estuviera necesitado de cualquier cosa, suple su necesidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, sana a los enfermos, Señor, no importa la enfermedad. Salva las almas, levanta a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los hermanos y hermanas que están sirviendo, a los misioneros, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús pedimos por los gobernadores de cada país, de cada estado, de cada alcalde, Señor, en cada ciudad, que se conviertan a ti, que abran su corazón a ti, Padre. En el nombre de Jesús, salva las almas. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias por estar conmigo este tiempo. Sin duda, Dios es bueno. No hay que darnos por vencidos. Si está pasando por pruebas, fortalézcase ahora mismo. Renueve, aleluya, esas fuerzas en el nombre del Señor. Respire profundo y vea la mano de Dios estar en su lado. Amén. Esta noche los esperamos en la oración a las 9. Soy el pastor Luis Castañeda y que Dios bendiga su vida abundantemente.